En la Edad Media, la madera representaba uno de los materiales de construcción más disponibles y universales. Donde hoy vemos imponentes catedrales y castillos de piedra, a menudo se erigían estructuras de madera, cuya fabricación requería arte artesanal, fuerza y esmero. Los carpinteros debían manejar desafíos diarios sin herramientas modernas y, sin embargo, lograban crear estructuras que nos fascinan hasta el día de hoy. En este video, descubrirán qué trucos y estrategias ayudaban a los carpinteros medievales a gestionar construcciones difíciles y cómo su conocimiento se difundía en sistemas gremiales secretos. En un momento, revelaremos el importante papel que jugaba la geometría, qué herramientas usaban y por qué rara vez utilizaban clavos de metal en la construcción. Los carpinteros medievales no eran solo cortadores de madera. Su alcance abarcaba desde armaduras de techos, puentes y barcos hasta fortalezas de madera o magníficas salas de cereales. La construcción de grandes edificios, como los barns, graneros, y las catedrales de madera en Inglaterra, requería una coordinación compleja. En los enormes graneros pertenecientes a los templarios, por ejemplo, en Cressing Temple, en Essex, se integraron alrededor de 1.200 uniones en un solo granero, lo que representa una enorme cantidad de trabajo manual. Estas estructuras se diseñaban sobre bases geométricas con la ayuda de simples herramientas de medición, y la fuerza física de los carpinteros se combinaba con una fina destreza artesanal. El desafío para los carpinteros era trabajar con piezas de madera muy pesadas y a menudo irregulares. Los árboles se talaban en invierno y algunos se usaban directamente verdes, es decir, frescos, para facilitar el labrado. Cada pieza tenía su carácter, y los carpinteros debían aprender a leer su estructura para minimizar las grietas y aumentar la resistencia. Por ejemplo, los macizos passing braces, tirantes pasantes, enormes refuerzos diagonales que atravesaban tanto el pilar como la viga, fueron populares en el siglo XIII, antes de ser reemplazados por soportes continuos más elegantes y uniones de caja y espiga, mortise and tenon. Además, el carpintero medieval solía ser miembro de un gremio que protegía su know-how, conocimiento. Señales secretas, proporciones específicas y prácticas ritualizadas aseguraban que el conocimiento se transmitiera solo entre los iniciados. Descubriremos por qué la cuerda de 13 nudos se convirtió en una herramienta mágica, cómo se eludía la escasez de hierro y cómo se aumentaba la precisión de las construcciones gracias a trucos sencillos. El primer paso de todo constructor era obtener la madera en bruto. La tala se realizaba con hachas de derribo, felling axes, y hachas anchas, broadaxes, que podían dividir el tronco en vigas. El hacha ancha, la broadaxe, y la azuela, adze, estaban entre las herramientas más importantes. Servían para nivelar la superficie y crear vigas planas. Las hachas de derribo estaban diseñadas para poder trabajar de pie, cortando tanto perpendicular como diagonalmente, lo que permitía un rápido despiece. Después de dar forma a las vigas en bruto, entraban en juego los cinceles, las cuchillas de desbastar, bastrenes y los cepillos. Los cinceles y las hachas de carpintero permitían excavar mortajas, cajas, huecos y ranuras. Según una crónica, los vikingos utilizaban, además de las uniones básicas de caja y espiga, también tusk tenons, espigas de cuña, más complejas, que se apretaban con una cuña o una clavija de madera. Los carpinteros medievales disponían de juegos de cinceles de diferentes anchos y formas. Algunos estaban destinados a hender, otros a tallar detalles. Para afilar, usaban piedras de arenisca. Los cepillos se usaban para alisar y nivelar la superficie de las vigas. Los cepillos de madera de la época tenían una cuchilla de hierro sujeta con una cuña. Un carpintero hábil podía, usando pequeños cepillos y bastrenes, spoke shapes, dar forma incluso a partes curvas para trineos o barcos. Las sierras, por ejemplo, las de bastidor, frame saws, y las de arco, bow saws, servían para cortes rectos y curvos. La medición precisa era fundamental. Los carpinteros utilizaban diversos tipos de reglas, plomadas y niveles. La plomada, plumb bob, con su peso y una cuerda permitía controlar la verticalidad de los pilares. Los niveles, hechos de un marco de madera con una plomada colgante, se colocaban sobre la viga e indicaban la nivelación horizontal. Para marcar, se usaban tablillas de carpintero y un compás de hierro. Según las crónicas,
Ya en el siglo XIII se conocían los gramiles y compases, scribes and compasses, que permitían transferir las irregularidades de una viga a otra. Esta tecnología de scribe rule, regla de trazado, jugaba un papel clave en la realización de uniones en vigas irregulares labradas a mano. Durante el scribing, trazado, la viga colocada sobre la otra se delineaba usando el compás, gramil. La línea luego se cortaba y aseguraba un ajuste perfecto. Para poder unir las vigas con clavijas o clavos, era necesario perforar agujeros. Los carpinteros medievales usaban barrenas manuales, augers. Tenían forma de espiral con un mango grande y permitían perforar un agujero limpio a través de todo el ancho de la viga. Los agujeros más pequeños se hacían con un taladro de arco, bow drill o un berbiquí, que el carpintero giraba con ambas manos. Con tales herramientas lograban hacer agujeros suficientemente precisos para insertar las clavijas, trenails. Para manipular las piezas pesadas, se usaban grúas de madera. La tread wheel crane, una gran rueda de madera accionada por personas, se reintrodujo en el siglo XIII y se volvió popular en la construcción de castillos e iglesias. Una persona dentro de la rueda, al caminar, hacía girar el mecanismo y, mediante una cuerda, se levantaban pesadas vigas o piedras. En algunos casos, se usaban polipastos con sistemas de palanca para poder levantar incluso cargas de 1 tonelada. Donde se construían objetos más altos, eran necesarias plataformas de trabajo estables. El andamio consistía en tablones horizontales y postes verticales, a menudo hincados en la estructura del edificio. Las fuentes medievales también describen andamios móviles, que se apoyaban contra la pared y se desplazaban según la necesidad. Los carpinteros fabricaban escaleras de madera y, para la seguridad horizontal, instalaban topes y barandillas. El mayor secreto de los constructores medievales era que no trazaban la mayoría de las construcciones según medidas numéricas, sino según proporciones fijas. Cuando los carpinteros querían establecer una planta rectangular, trabajaban con una vara, rod, un listón de longitud fija y con estacas clavadas en el suelo. La vara se podía mover y así la geometría de la construcción se transfería moviendo los puntos. A veces, la vara estaba dividida en varias marcas, por ejemplo, una medida de pie. De la misma unidad se derivaba luego la inclinación del tejado. Si el tejado debía tener un ángulo de 45 grados, se trazaba cuadrado. Si era más pronunciado, los carpinteros movían la vara para obtener una parte horizontal más pequeña. Además de la vara, se usaba una cuerda. Las cuerdas tenían nudos a intervalos regulares. Existe la tradición de los 13 nudos, que dividían la cuerda en 12 partes iguales. Los carpinteros obtenían así una especie de geometría portátil. Podían atar la cuerda en triángulos y así determinar ángulos rectos. 2 triángulos con lados 3, 4, 5, por ejemplo, proporcionaban un marco rectangular estable, adecuado para techos, estructuras de puentes o armaduras de tejado. Cuando se necesitaba obtener el ángulo para una armadura, usaban un triángulo más agudo. Para una carga uniforme en un puente, se usaban triángulos equiláteros. Los carpinteros medievales utilizaban la scribe rule, regla de trazado, para transferir la forma de una viga a otra. 2 vigas se colocaban en su ubicación precisa. Las líneas verticales y horizontales se marcaban usando la plomada y el nivel de burbuja, y luego se trazaban con el gramil. De esta manera, se transferían las irregularidades de una pieza de madera a la otra y era posible crear uniones precisas. Este método llevaba más tiempo, pero permitía aprovechar incluso los nudos y las partes irregulares del tronco. Más tarde, en el siglo XVIII, apareció la square rule, regla de escuadrado, un corte estandarizado de espigas y cajas, independientemente de las irregularidades. Sin embargo, esta no es típica de la Edad Media. De las fuentes escritas se desprende que los carpinteros conocían los círculos y las elipses. Villard de Honnecourt, un dibujante francés del siglo XIII, describe en sus bocetos el uso del compás y la cuerda para crear bóvedas. Los artesanos también usaban formas más complicadas, llamadas cefoides, para la construcción de arcos. Pero este conocimiento geométrico se transmitía oralmente y se consideraba parte del conocimiento del maestro del gremio. Poco de ello se ha conservado por escrito. ¿Han oído hablar alguna vez de la cuerda de 13 nudos? No era solo una herramienta de medición, sino también un símbolo de tradición. Cada nudo delimitaba un palmo, es decir,
la envergadura de la mano del maestro carpintero. A veces también se usaba para medir la inclinación de las escaleras, la altura del techo o la distancia entre columnas. La cuerda de fibras de lino duraba mucho tiempo, y cuando se desgastaba, solo se reemplazaba la cubierta de hilo. Según algunos autores, esta técnica pudo haberse transferido incluso a la forma de los emblemas gremiales, simbolizando la conexión entre los artesanos y su geometría. La calidad de la madera era crucial para los carpinteros medievales. Las fuentes indican que para las estructuras se prefería la madera de roble, oak, que tenía una excelente resistencia y durabilidad. En Inglaterra, la madera se obtenía de bosques cuidadosamente gestionados, donde las fincas templarias cultivaban robles adecuados para grandes vigas. Los árboles se talaban en invierno, cuando tenían menos savia, lo que reducía el riesgo de deformación. Algunos autores indican que los carpinteros incluso seleccionaban los árboles según la forma de sus ramas para obtener codos, curvas naturales, para barcos o arcos. Después de la tala, los troncos se hendían con hachas y cuñas. Se usaba el hacha ancha para el hewing, labrado, que es el proceso de quitar la corteza y crear una superficie plana. Posteriormente, entraban en juego herramientas como la azuela, adze, y el hacha ancha, broad axe, que permitían un labrado más preciso. La azuela, una herramienta con el filo perpendicular al mango, se usaba para alisar y curvar superficies, especialmente en vigas para barcos o barriles. La cuchilla de desbastar, draw knife, y el bastren, spokeshave, permitían quitar finas capas de madera y alisar la superficie. Los carpinteros debían pensar en la orientación de los anillos de crecimiento. Si cortaban una unión de manera que las fuerzas principales fueran transversales a las fibras, la viga podía partirse. Por lo tanto, al labrar uniones transversales, se usaban los llamados lados velludos, lados con nudos, como partes menos estresadas, y los lados limpios para los principales elementos de carga. La madera verde se usaba a menudo porque se trabajaba mejor. La madera húmeda es más blanda y permite un labrado más rápido. Además, durante el proceso de secado, la unión se apretaba y se fortalecía. Por ejemplo, las uniones de caja y espiga, mortis and tenon, se cortaban en vigas verdes, y cuando la madera se secaba más tarde, la unión se contraía y creaba una estructura más rígida. Los carpinteros medievales también utilizaban la técnica de draw boring, perforación desalineada. En esta técnica se perforaban 2 agujeros para cada unión, uno en la espiga y otro en la mortaja, de modo que estuvieran ligeramente desalineados. Cuando luego se insertaba la clavija, trenail, y se pasaba por ambos agujeros, debía ser forzada para entrar. Con esto, la unión se apretaba y, al secarse, se contraía aún más. La madera debía resistir la lluvia, el viento y las plagas. Los carpinteros medievales usaban varios métodos de protección. Por ejemplo, untaban las partes portantes con una mezcla de aceites, cera y resina. Algunas fuentes mencionan el uso de aceite de linaza o grasa animal, e incluso espolvorear los elementos de madera con arena para minimizar la pudrición. Parte de la protección también era que las vigas a menudo se colocaban sobre cimientos de piedra, sail beams, y no directamente en el suelo. Esto evitaba la absorción de humedad por capilaridad. Para unir las vigas, la conexión más importante era la de caja y espiga, mortis and tenon. Una parte de la madera, la espiga, tenon, se insertaba en un agujero, la caja, mortis, en la otra pieza. Esta técnica se usaba en toda Europa y Asia y permitía crear un esqueleto de edificios sólidos sin clavos de metal. En el norte de Europa se desarrollaron diferentes variantes. La tusk tenon, espiga de cuña, es una espiga pasante que se aseguraba con una cuña de madera. De este modo, la viga podía desmontarse de nuevo. Tales uniones desmontables eran útiles para construcciones temporales o barcos que debían ser desmantelados. Una variante especial era la through tenon, espiga pasante, donde la espiga atravesaba la viga y se aseguraba en el extremo con una clavija de madera o hierro. Esta unión requería una perforación precisa de los agujeros y la espiga debía ser perfectamente lisa. Otra unión popular era la cola de Milano, dovetail. Esta unión en forma de cuña se usaba principalmente en las esquinas de los cofres o para unir vigas en ángulo recto. La madera se cortaba de manera que su forma recordara la cola de una golondrina, y la contrapieza tenía una ranura de la misma forma.
El carpintero debía medir y cortar cuidadosamente. Un solo error significaba que la unión no aguantaría o quedaría demasiado floja. Las uniones compuestas combinaban diferentes ángulos y formas. Por ejemplo, en las vigas cruzadas de los tejados se usaban las llamadas uniones a media madera, half lap, donde dos vigas se rebajaban a la mitad de su grosor y se superponían. A estas se añadían refuerzos diagonales o curvos, brace joints, que requerían una alineación tridimensional. En algunos graneros aparecían notched lap joints, uniones superpuestas con muescas, lo que permitía una conexión sólida sin clavos. Labrar sin clavos no significa que no se usaran clavijas. Las clavijas de madera, conocidas como trenails, se insertaban en agujeros de un diámetro ligeramente menor, lo que provocaba que la clavija se hinchara al ser martillada y apretara la unión. En la construcción naval, las clavijas a menudo se mojaban en agua. Al contacto con el agua de lluvia, se expandían y evitaban filtraciones. En el draw boring, perforación desalineada con pretensión, la clavija se forzaba en el agujero, que estaba desplazado unos pocos milímetros. Esto requería mucha fuerza, pero el resultado era una unión sólida que se fortalecía aún más con el tiempo. Los carpinteros a menudo usaban maderas más duras, como el olmo o el haya, para hacer las clavijas, porque se deformaban menos. Aunque en Europa crecían árboles grandes, los carpinteros a veces necesitaban una viga más larga de la disponible. En ese caso, usaban scarf joints, juntas de empalme, uniendo dos piezas más cortas para que funcionaran como una sola. En el siglo XIII, se usaban empalmes simples biselados, splayed scarf joints, donde los extremos de las vigas se cortaban en ángulo y se superponían. Más tarde, se desarrollaron empalmes a media madera, edge-halved scarps y face-halved scarps, que aseguraban una mayor resistencia. Estas uniones debían cortarse con precisión, de lo contrario, la unión podría separarse bajo el peso de la armadura. Los refuerzos diagonales, braces, eran esenciales para la estabilidad del marco. Los passing braces, tirantes pasantes, a menudo masivos y atravesando todo el marco, eran típicos del siglo XIII y tenían como objetivo asegurar la resistencia transversal. Tenían la forma de una larga diagonal que pasaba entre el pilar y la viga solera. Más tarde, aparecieron braces diagonales más cortos, a menudo fijados con una unión a media madera, half lap, para reducir el consumo de madera y mejorar la estética. En algunas construcciones, como el Lawrence Barn en New Hampshire, se usaban flared half lap dovetail braces, refuerzos cortos diagonales con unión a media madera en cola de Milano, es decir, refuerzos cortos diagonales con una unión en forma de cola de Milano y superposición a media madera. Este elemento se consideraba un truco de unión que aumentaba la resistencia de las esquinas sin necesidad de mucho material. Cuando el carpintero había construido los cimientos y preparado las vigas, debía crear las uniones entre ellas para que todo encajara. El método más común para las vigas medievales labradas a mano era la scribe rule, regla de trazado, también llamada French scribing. En ella, dos vigas se colocaban en su posición aproximada y mediante un compás, gramil, con puntas afiladas, se transfería la forma de una viga a la otra. El compás se colocaba en la superficie de contacto, se ajustaba a una dimensión determinada, por ejemplo, la altura de la unión, y luego se trazaban las líneas sobre la superficie de la madera. Es un proceso lento, que requiere habilidad y paciencia. Sin embargo, la recompensa era una unión que se ajustaba incluso a las partes irregulares del tronco. Con la scribe rule, los carpinteros a menudo se apoyaban en la plomada para verificar la verticalidad. A veces se usaban bubble scribes, gramiles con nivel de burbuja, un pequeño nivel de burbuja colocado en el compás, para transferir la línea de manera fluida, pero sin perder el plano horizontal. A diferencia de la scribe rule, la square rule, regla de escuadrado, es un método en el que cada unión se corta según una plantilla estandarizada, independientemente de la forma de la madera. Es característica de períodos posteriores, a partir del siglo XVIII, y permite preparar de antemano una gran cantidad de elementos idénticos. En los siglos anteriores, la square rule no se aplicaba porque las vigas eran demasiado irregulares y el enderezamiento manual habría sido laborioso. Sin embargo, la scribe rule podía aprovechar la forma natural de las vigas,
lo que aportaba una estética visual única, líneas curvas y formas orgánicas. Un capítulo interesante es el uso de la scribe rule en la construcción naval y de puentes. Los vikingos, al construir barcos, combinaban las uniones de carpintería con la técnica clinker, tingladillo, superponiendo las tablas. El scribing les permitía transferir la forma del mástil o la quilla a las tablas, para que todas las partes encajaran perfectamente y la embarcación fuera estanca. Del mismo modo, en los puentes de madera, el scribing se usaba para asegurar el ángulo correcto entre las vigas portantes y las rampas, lo cual era crucial para la estabilidad. Cuando los carpinteros habían preparado todas las vigas, seguía la fase de raising the frame, levantamiento de la estructura. Este no era solo un proceso laborioso, sino a menudo también un evento social en el que se reunía toda la comunidad. De antemano, se preparaban andamios de madera, cuerdas, poleas y a veces las mencionadas treadwheel cranes. Las vigas se ensamblaban primero en el suelo en los llamados bends, pórticos, paredes de marco completas, que luego se levantaban en conjunto a la posición vertical. Para evitar lesiones, los carpinteros y ayudantes coordinaban sus movimientos. El capataz, o maestro del gremio, se mantenía a un lado y mediante señales, generalmente instrucciones a viva voz o un cuerno, dirigía el ritmo. A menudo, esto iba acompañado de celebraciones. Después de levantar con éxito los marcos, seguía un almuerzo o un banquete festivo, a veces combinado con un baile sobre la viga terminada. En los países nórdicos, tradicionalmente se colocaba una rama o un pequeño árbol en la cima de la armadura del techo, como agradecimiento a los árboles y a los espíritus del bosque. En construcciones extensas como las catedrales, se utilizaban grandes sistemas mecánicos. La treadwheel crane, grúa de rueda, era una grúa de madera con dos grandes ruedas en las que giraban obreros o prisioneros. Caminando por la circunferencia interna de la rueda, enrollaban la cuerda en un tambor y levantaban las cargas. En la rueda cabían incluso 2 o 3 personas, lo que permitía levantar varios cientos de kilogramos. La grúa generalmente se colocaba sobre una plataforma de madera o piedra, y su brazo giraba en la dirección deseada. Los polipastos utilizaban un sistema de block and tackle, aparejo, varias poleas y roldanas, y podían así triplicar o cuadruplicar la fuerza humana. El andamio era indispensable para levantar las paredes. El sistema incluía soportes, vigas transversales y plataformas de trabajo. A veces, se construían torres de madera alrededor de las columnas terminadas. Por ellas, los carpinteros trepaban a los pisos superiores. Los elevadores se hacían con cuerdas enrolladas en un carrete. Generalmente eran manuales, pero en construcciones más grandes podían ser accionados por un cabrestante, operado por un grupo de personas. Si no había una grúa disponible, los carpinteros debían depender de palancas, cuñas y planos inclinados. Las vigas pesadas se levantaban usando largas palancas, en cuyo extremo se aplicaba la fuerza de varias personas. A veces también se usaban trineos de madera, sobre los cuales se deslizaba la viga hacia arriba. Durante el trabajo, se utilizaba el llamado come-along, un tipo de trinquete o tirfor, un dispositivo de enrollado con un diente, o simples cuñas, con las que la viga se levantaba y apoyaba gradualmente. En la Edad Media, los gremios de artesanos, guilds, eran el centro de la vida social de los carpinteros. Los gremios cuidaban la cualificación de los miembros, regulaban los precios y vigilaban la calidad del trabajo. Cada aprendiz debía pasar por una larga práctica bajo la guía de un maestro, aprender a usar las herramientas, conocer la geometría y dominar los procedimientos secretos. La entrada al gremio estaba asociada con rituales, mediante los cuales se transmitían simbólicamente los conocimientos. Parte del aprendizaje eran también los llamados secretos del oficio. Los jóvenes aprendices aprendían cómo medir con la cuerda, cómo alinear una viga según las estrellas y cómo cortar una espiga compleja en las uniones con un solo corte. Muchos de estos procedimientos se transmitían oralmente, y el maestro a menudo no permitía al alumno tomar notas para que el conocimiento no saliera del gremio. Los carpinteros no eran solo artesanos, sino también creadores del espacio público. Su trabajo moldeaba la cara de las ciudades y el campo. Puentes, torres, mercados, puertas de fincas. En grandes proyectos, colaboraban con canteros, herreros y albañiles.
Las crónicas de la Edad Media inglesa describen que los carpinteros eran a menudo solicitados y bien pagados. En algunas construcciones trabajaban durante meses y recibían comida, alojamiento y un salario. En Dinamarca y Alemania, los carpinteros también participaban en la construcción de barcos, y su trabajo se consideraba importante para el comercio y la defensa. Aunque la mayoría de las fuentes históricas mencionan a los carpinteros como hombres, existen evidencias de que las mujeres participaban en actividades auxiliares. Ayudaban en la fabricación de sogas, el tejido de cuerdas, el transporte de material o incluso en la fabricación de clavijas. En los países nórdicos aparecen inscripciones rúnicas donde se designa a mujeres como sofa smith, herreras de sofás, trabajadoras especializadas en pequeños componentes metálicos para muebles o puertas. Estas actividades están menos documentadas, pero sugieren que la división del trabajo medieval era compleja y flexible. Algunos carpinteros creían que la madera se podía probar golpeándola. Si la madera emitía un sonido sordo, podía estar podrida o tener defectos internos. Otras piezas sonaban claras, y esas se elegían para las partes portantes. Esta prueba se llamaba escuchar a la madera, listening to the timber, y se ha conservado en algunas tradiciones hasta hoy. Además de las uniones mecánicas, los carpinteros a veces recurrían al uso de pegamentos. En la Europa medieval se usaba, por ejemplo, la cola de pescado, isinglass, que provenía de las vejigas natatorias de los peces esturión. Según las recetas conservadas, se mezclaba con miel o jarabe para hacerla más flexible y evitar que se agrietara. Este pegamento se utilizaba más para la ebanistería o trabajos más finos. En las grandes construcciones se usaban clavijas de madera. En una construcción grande se fabricaban decenas o cientos de vigas. Para que los carpinteros supieran dónde pertenecía cada pieza, marcaban las partes individuales con símbolos simples, muescas talladas o signos pintados. Estas marcas se llamaban assembly marks, marcas de ensamblaje, y las encontramos aún hoy en edificios históricos. A menudo eran simples números arábigos, caracteres rúnicos o combinaciones de puntos y líneas. Un marcado claro aceleraba el montaje y reducía el riesgo de errores. Para doblar la madera, se utilizaba vapor. Los carpinteros construían una cámara de vapor simple, un agujero en el suelo o un barril de madera, en el que calentaban agua sobre el fuego. En el vapor resultante se colocaba una tira de madera, que después de varias horas se ablandaba y se podía doblar. Después de retirarla, la tira se fijaba en un molde y se dejaba secar. Esta técnica se usaba principalmente en la fabricación de costillas de barcos y barriles. Aunque la mayoría de las uniones eran de madera, a veces también se usaban componentes metálicos. Los herreros fabricaban bandas decorativas que rodeaban las uniones y proporcionaban resistencia adicional. En puentes o murallas aparecen grandes pernos de hierro. Sin embargo, estos componentes se usaban más bien en lugares expuestos. La madera y las clavijas seguían siendo el material principal, porque el hierro era caro y propenso a la corrosión. Para acercarnos a la realidad cotidiana, imaginemos a un carpintero, Enrique Hindrich, que vive en la primera mitad del siglo XIV en una ciudad real. Su padre fue carpintero, y Enrique heredó de él las herramientas básicas: un hacha ancha con el filo pulido, un cepillo de mano y una cuerda con 13 nudos. Ya de niño, le fascinaba trabajar con la madera, el olor a resina y cómo los troncos ásperos se convertían en pilares de carga. Por la mañana, antes del amanecer, Enrique se levanta y camina hacia el bosque de la ciudad. Allí elige el árbol que será el pilar de la nueva puerta. Reza en silencio a los espíritus del bosque, como le enseñó su padre, y luego se pone a talar. En el momento en que el árbol cae, Enrique siente respeto y responsabilidad. Sabe que debe aprovechar la madera sin desperdiciar nada. Con ayudantes, limpia el tronco de ramas y con ayuda del cepillo y el hacha, lo divide limpiamente en 2 vigas. Sigue el trabajo en la obra. En un prado llano, se instala el taller de carpintería básico con sus amigos. Después de 2 días de calor y esfuerzo, las vigas están listas. Enrique toma el gramil, scribe, y transfiere cuidadosamente la forma de los pilares a la viga superior. Corta la caja y la espiga, mortis antenon, perfora los agujeros para las clavijas y en uno de ellos inserta un tusk tenon con una cuña. Para mayor estabilidad,
decide insertar un passing brace, una larga viga diagonal que atravesará toda la estructura. Hace todo esto a mano. Cuando llega el día de levantar el marco, toda la ciudad se reúne. Las mujeres traen comida. Los niños miran con la respiración contenida. Enrique dirige al grupo. Usando cuerdas y palancas de madera, levantan un vent, pórtico, tras otro. La emoción aumenta a medida que el marco gigante se eleva lentamente hacia el cielo. La gente vitorea cuando la viga final encaja en su lugar. Finalmente, colocan una rama verde en la cima de la armadura, símbolo de vida y protección. La tarea está cumplida, y por la noche hay un festín. Se celebra no solo el éxito, sino también la comunidad. Aunque las tecnologías evolucionaron, muchos de los procedimientos de los carpinteros medievales sobrevivieron hasta los siglos XVII o XVIII. El uso de la cuerda, las varas y las uniones tradicionales apareció también en construcciones rurales que se siguieron construyendo en el siglo XIX. Algunos métodos incluso se transfirieron a otras culturas. Por ejemplo, la carpintería japonesa tiene técnicas similares de caja y espiga y usa clavijas de madera. Las estructuras de graneros y catedrales medievales inspiraron a los arquitectos renacentistas, que intentaron combinar madera y piedra. En las últimas décadas, ha habido un renacimiento de la carpintería tradicional. Gracias al interés por la arquitectura histórica, la gente está aprendiendo técnicas antiguas y restaurando edificios de madera de siglos pasados. La reconstrucción de grandes graneros e iglesias requiere una precisión que se logra mejor con herramientas tradicionales. Los gremios de carpinteros de madera, Timber Framers Guilds, reúnen hoy a artesanos que reviven el antiguo know-how. Estudian planos históricos, buscan marcas en las vigas y a menudo intentan reproducir los materiales originales, desde la madera de roble hasta las clavijas de olmo. Los constructores modernos han adoptado algunos principios antiguos. Las casas pasivas se inspiran en la orientación de los edificios y el uso de la radiación solar, de forma similar a como los constructores medievales orientaban las casas según los puntos cardinales. Los materiales sostenibles, como la madera maciza, continúan la tradición. Algunas empresas incluso usan máquinas CNC modernas para crear uniones de caja y espiga con una precisión que los carpinteros de la Edad Media ni siquiera podían soñar. La carpintería tradicional ha dejado un profundo legado cultural. Hoy admiramos la majestuosidad de las catedrales, los magníficos graneros, los muebles torneados y los puentes de madera. Estas construcciones son una prueba tangible de la habilidad artesanal y la creatividad. Nos damos cuenta de que los carpinteros medievales se enfrentaron a muchas limitaciones. Sin embargo, lograron crear estructuras duraderas y hermosas. Sus trucos, como medir con la cuerda de nudos, la scribe rule, la mortise and tenon, el draw boring o el uso de tree nails, inspiran hasta hoy no solo a historiadores, sino también a arquitectos y diseñadores modernos. Nuestra excursión al mundo de los carpinteros medievales termina aquí. Pero una conclusión es evidente: la habilidad, la perseverancia y el uso ingenioso de herramientas simples permitieron a los constructores alcanzar resultados excepcionales. En este video, han aprendido que la madera no es solo un material, sino también un socio vivo que debe tratarse con respeto, que una cuerda de 13 nudos puede reemplazar a un metro moderno, que las clavijas de madera pueden mantener una estructura unida más fuertemente que los clavos de metal, y que las vigas pesadas se pueden levantar con fuerza humana usando simples grúas y poleas. La construcción medieval es fascinante no solo por sus detalles técnicos, sino también por cómo conecta a la comunidad humana. La construcción era un evento que unía y traía alegría y un sentido de orgullo. Hoy, cuando intentamos construir de manera sostenible y honrar las tradiciones, este legado es una inspiración. Si el mundo de los carpinteros medievales les ha interesado, denle me gusta al video, compártanlo y déjense cautivar por un arte que trasciende los siglos.